Jesús es el Señor, increíble, todopoderoso, grande, majestuoso. Él es exaltado. Amén. ¿Está listo usted para continuar alabándole esta mañana? Exaltando al Rey que vive eternamente y para siempre. Al Dios que nos ama con amor eterno. Aleluya. Al Dios que ha perdonado nuestros pecados. Al Dios que ha roto las cadenas. Al Dios que nos ha hecho libres. ¿Hay alguien libre aquí en Jesús esta mañana? Dígame, denle un aplauso al Señor y celebre la libertad. Tú eres todopoderoso. Padre, gracias esta mañana porque nos enfocamos en la realidad de quién eres tú. Grande, poderoso, el Dios increíble en el cual podemos creer. El Dios increíble en el cual está
fe. El Dios que creó el universo, el Dios que hizo al hombre, la tierra, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo, Dios mismo, hecho carne, para morir en una cruz por nuestros pecados y así rescatarnos y salvarnos y redimirnos. ¡Oh Señor Jesús! Gracias. Por eso esta mañana disponemos nuestros corazones y todo nuestro ser para alabarte a ti, el único y verdadero Dios, el que es más grande que cualquier problema, que es más grande que cualquier desafío, que es más grande que el universo que Él mismo creó. Aleluya. Tan grande que sostienes el universo en tus manos. Y Señor, ahora disponemos nuestro ser a expresarte nuestro amor en adoración. Gracias. Gracias, Señor, porque tenemos los ojos puestos en ti. Y Señor, fluye en esta reunión. Si alguien llegó enfermo, el Dios invencible y todopoderoso hoy puede sanarle. Si alguien llegó emocionalmente afectado hoy, el Dios invencible y todopoderoso puede restaurar las emociones dañadas. Si alguien llegó, Señor, sin tener una relación contigo, perdido, separado de ti, necesitando perdón de pecados, salvación, vida eterna, hoy el Dios invencible, todopoderoso, puede rescatar un alma en este lugar. ¡Aleluya! Y nosotros lo creemos, porque tú estás activamente envuelto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, que es el director de los niños. Ven acá, ven acá. ¿Cómo estás? Dile a los niños, hoy tenemos iglesia infantil. Wonderful, muy bien. Espero que no se me escape nada por ahora. En nuestra iglesia, la forma en que participamos de las ofrendas, tenemos una cajita, una urna, como quiera llamarle, en la cual usted puede en cualquier momento de la reunión depositar sus diezmos y ofrendas, y los hermanos encargados de la administración de las mismas saben qué tienen que hacer con ellas. Pero lo que sí no dejamos de hacer es orar a Dios, dar gracias y bendecir las ofrendas. Así que los hermanos, las hermanas que van a participar de las ofrendas pueden venir al frente. Déjenme decirle lo que la ofrenda es en parte. La ofrenda es una expresión de gratitud cuando dicen amén. Por lo tanto, por ser una expresión de gratitud, también es una expresión de adoración. Adoramos a Dios por medio de nuestras ofrendas. Pero la ofrenda, hay una clave en la ofrenda, y los diezmos son una declaración de fe. ¿Usted sabe eso? Porque cuando yo participo de la obra de Dios, tengo el privilegio de participar de la obra de Dios por medio de los diezmos y ofrendas, no solamente estoy adorando, no solamente estoy agradeciendo, estoy diciendo, el Dios que ha provisto hasta este día, continuará proveyendo cada día de mi vida. Amén. Gloria al Señor. Perdón, pero tengo la fe bien brutal. A los ricos de este siglo, manda que sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, los cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana venimos de tu presencia, Señor, para honrarte. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, por estar aquí parados, mi Dios amado. Gracias por el privilegio, Dios del cielo, Padre, Rey de nuestras vidas, por venir a honrarte con nuestro diezmo, con nuestras ofrendas. Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro proveedor, que tú das semilla al que siembra y pan al que come. Y tú bendices a la hora de Señor. Tu palabra dice que tú derramarás bendiciones y abrirás las puertas de los cielos hasta que sobre y abunde. Padre, bendecimos a los que no tienen trabajo, mi Dios amado, que seas tú
abriendo las puertas, Señor, porque parte de ese intercambio en la cruz, Señor, no solamente hubo salvación, también hubo provisión. Y te damos las gracias por tus bendiciones. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Seguimos adorando el nombre de nuestro Señor. Si puedes ponerte en pie. Seguimos cantando. A
estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Oh sí, Jesús, es a tus pies donde encontramos libertad. Es ahí, Señor, donde podemos vencer verdaderamente libres. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Puedo danzar en la casa de Dios. Aleluya. Puedo celebrar en la casa de Dios. Porque
Jesús es el Señor. Él me ha hecho libre. Bendito sea su nombre, Padre. Gracias. Oh Señor, gracias por la libertad que tenemos. No depende de la fuerza del hombre. No depende de las circunstancias. Depende del precio que fue pagado en una cruz. Somos libres. Gracias porque Cristo murió por nosotros. Señor, ahora permítenos entrar en comunión con tu palabra a través del mensaje de la misma. Somos libres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Y los niños, children, go to Children's Church with Genesis today, ¿verdad? Mira, Génesis siempre hacemos destacar esto. Sale de un lugar de ministerio a otro lugar de ministerio. Déjeme desaprovechar la oportunidad para decirle algo. Usted tiene la oportunidad también de servir al Señor. Es un testimonio maravilloso ver que están envueltos estos jóvenes en más de una cosa. Pero usted también puede hacerlo. Pregúnteme hoy al irse, pastor, ¿cómo puedo ayudar y servir en mi iglesia? Y ahí buscaremos su lugar de ministerio y le ayudaremos. Así que bueno, los niños se han ido. Este fin de semana, hoy justo yo tenía, mi esposo y yo teníamos un viaje a Texas, teníamos un evento en una iglesia, desde el jueves teníamos que estar allá, pero por circunstancias que no nos permitieron ir, tuvimos que cancelar el evento. Pero yo había pedido al hermano Juan David que trajera la palabra, y Juan David oró y se preparó para traer una palabra, y yo digo, Juan David, usted tiene que cumplir con lo que Dios le dio y entregarnos la palabra que Dios le dio. Así que el pastor hoy se va a sentar a recibir también palabra de Dios, nuestro hermano Juan Rosas. Give it up for Juan David. Gracias, amén. Siempre es un gozo, pero a la misma vez siempre se siente temor. El hecho de tomar esta posición y convertirnos en lo que podemos decir, ¿verdad?, bocinas de Dios. Hablar lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Y realmente, por algún tiempo, ya quizás un poco largo, y me pregunto por qué, Dios me ha mantenido alimentándome en el libro de Jeremías, ya hace meses. Y realmente, cuando estaba preparando esta meditación para compartir con ustedes, pensaba, realmente Dios me está hablando a mí. Realmente Dios me está hablando a mí. Y espero que en esta mañana, de la misma forma que Dios me ha hablado a mí a través de esta palabra, también a ustedes les ministre. Dios puso en mi corazón titular esta meditación: sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y la realidad es que muchas veces vivimos nuestras vidas cristianas en un modo, pudiéramos decirlo, de comodidad, ¿verdad?, en el que no nos preocupamos mucho. Estamos dentro, pensamos, y ya una vez que estamos dentro, está bien. ¿Qué importa? Y realmente en esta mañana Dios puso en mi corazón el hecho de que no podemos vivir de esa manera. El pasaje que Dios trajo a mi mente y a mi corazón nos pone una imagen tremenda. Y está hablando al pueblo de Israel en tiempos difíciles para la nación, puesto que por su pecado Dios les había sacado de la tierra donde les había puesto
con paz y con abundancia. El pueblo de Israel, Dios lo había sacado de Egipto con mano poderosa y lo había introducido en una tierra que Él mismo le dijo, tierra que produce leche y miel. Pero el pueblo de Israel, a lo largo del camino, como nosotros también muchas veces, se acomodó y empezó a vivir en las circunstancias de la tierra, se acomodó allí y empezó a permearse de las ideas de los que poblaban aquellas regiones, olvidando el mandamiento de la voz de Dios, que no se olvidaran de su palabra. Y vemos en este capítulo 31 de Jeremías, en los versículos que van del 15 hasta el 23, una imagen tal vez retórica, donde el profeta presenta una desolación, sufrimiento, dolor. Dice allí, así dice el Señor, palabra de Dios al profeta Jeremías: se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos y rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. Así dice el Señor: reprime tu llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor. Pues volverán de la tierra del enemigo, y hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor. Los hijos volverán a su territorio. Ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado y castigado fui como becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Porque después que me aparté, me arrepentí. Y después que comprendí, me di golpes en el muslo. Me avergoncé y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud. Y dice Dios: ¿no es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. Y le recuerda al pueblo: levanta para ti señales, coloca para ti majanos, presta atención a la calzada, al camino que anduviste. Vuelve, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante y infiel? Porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra. La mujer rodeará al hombre. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Otra vez hablarán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo restaure su bienestar. El Señor bendiga morada de justicia, monte santo. En este pasaje que nos ocupa en esta mañana, vemos a la nación de Israel, al pueblo de Dios, fuera de su tierra. En esta ocasión, la historia del pueblo de Israel nos muestra a una nación llevada al cautiverio por el imperio babilónico. Había sido sacada de su comodidad, había sido sacada de su tierra y puesta en esclavitud. El pueblo de Dios estaba en cautiverio, en esclavitud, una vez más. En una figura retórica, el profeta nos presenta una imagen desoladora, donde Raquel, la esposa de Isaac, el hijo de Abraham, ella, la madre de Jacob, el padre de la nación hebrea, llora desconsoladamente porque sus hijos todos han perecido.
La conquista babilónica había sido uno de los eventos más traumáticos para Israel y para Judá. Todo lo que representaba su seguridad y su orgullo había sido destruido. El muro, la ciudad, el templo. Había llegado la hora del llanto y del dolor. Todo lo que tenían lo habían perdido, aún su propia libertad. Hermanos, mientras meditaba en este pasaje, pensaba una vez más, como les decía, en mí. Y espero que ustedes en esta mañana también tengan palabra del Señor. Muchas veces vivimos nuestra vida como el pueblo de Israel. Dios les había sacado de Egipto, Dios les había introducido en la tierra, y una vez que estaban allí, se olvidaron de Dios. Estaban viviendo por sus propias fuerzas. Estaban tomando costumbres que no eran las que Dios les había enseñado. Por 40 años habían estado en el desierto y Dios había lidiado con ellos. Dios les había dado leyes, un ritual. Les había dado un lugar de adoración donde la presencia de Dios estaba, donde ellos la podían ver en una columna de fuego en la noche y en una nube durante el día que le daba sombra. Habían sido testigos de la fidelidad, de la misericordia, del amor de Dios. Pero una vez que entraron en la tierra donde había abundancia, ya ahora no me hace falta Dios. Ahora voy por mis propias fuerzas. Ahora voy a adorar lo que yo creo que debo o puedo. Quizás el criterio de la mayoría influye ahora en mí y lo que yo ahora soy se acerca más al mundo que a lo que Dios quiere de mi vida. Le presto más atención a las cosas de afuera que a las cosas de adentro. Esta era la condición del pueblo de Israel. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Nos dice el Salmo 78, verso 8. Generación contumaz y rebelde. Qué palabras tan fuertes para un pueblo que se decía pueblo de Dios. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Palabras de Jesús frente a Jerusalén. Después de muchos años, aún después de haber salido del cautiverio de Babilonia, aún después de haber pasado por tantas dificultades, es Jesús quien se para frente a la ciudad de Jerusalén y tiene estas palabras. ¿No nos dice esto algo a nosotros? ¿Cuántas veces quise juntarte debajo de mis alas y no quisiste? La condición de la nación en ese momento era lamentable. Habían sido sacados de su tierra y llevados a tierra lejana y extraña en cautiverio. Israel había perseverado en su pecado. Se habían apartado en pos de dioses ajenos. Por mucho tiempo, Dios en su misericordia les había hablado a través de profetas. Ahí tenemos al profeta Jeremías, tenemos a Isaías, tenemos a otros profetas hablándole al pueblo de Israel por tiempo y tiempo. Arrepiéntanse, cambien su camino y traeré tiempos de refrigerio. Dios en su misericordia había levantado profetas
para que les hablaran, para que se volvieran de sus infidelidades y de sus pecados. Las advertencias de parte de Dios habían sido constantes, mas el pueblo de Dios en su desenfreno había perdido el temor de su Dios. Muchos hoy se preguntan, ¿hasta cuándo habrá que predicar? ¿Hasta cuándo estarán las iglesias, los templos abiertos y los predicadores insistiendo? Y lo triste es que muchas veces pensamos insistiéndole al mundo, insistiendo a los que no conocen de Dios. No, insistiéndole al pueblo de Dios, hablándole a los hijos. Y cada semana venimos y nos vamos. Y tal vez cuando vengamos la próxima semana no nos acordamos de qué fue lo que se nos habló la semana anterior. Muchas veces llega el lunes, después de un domingo, después del primer día de la semana, después de habernos llenado de la palabra del Señor en la iglesia, en el templo, en la comunión de los hermanos. Y hasta el domingo que sigue nos volvemos a acordar. Oh, tengo que ir a la iglesia. Así estaba el pueblo de Israel. El sacrificio no había cesado. Los rituales del templo no habían cesado. Los sacerdotes estaban. El incienso, el lugar santo, el lugar santísimo, el altar, la religión estaba. Pero lo que faltaba era el corazón. ¿Cuántas veces venimos porque tenemos que venir? Porque es el domingo, porque no tengo más nada que hacer, porque no tengo nada en los planes para el fin de semana. Muchas veces, como el pueblo de Israel, hemos perdido el temor reverente a la palabra de Dios. Dios, que con sus actos maravillosos les había sacado de tierra de servidumbre, como te sacó a ti y como me sacó a mí. Muchas personas se pasan la vida buscando dónde están los milagros, en qué lugar están las sanidades, y van corriendo de un templo a otro, de un pastor a otro, buscando dónde están las maravillas que Dios hace. Déjenme decirles algo. Si quiere ver un milagro, mírese usted. Si quiere ver el milagro más grande que Dios ha hecho, mírese usted. Busque en su interior y vea lo que Dios ha hecho en su corazón para que vea un milagro. Deje de buscar, deje de caminar. Dios les había sacado de tierra de servidumbre y les había entrado a una tierra de abundancia, a una tierra de paz. Dios, que les había guiado con brazo poderoso a través del desierto, a través de la conquista. Una y otra vez en su misericordia, este Dios estaba esperando que el pueblo se arrepintiera. Cuánta misericordia de parte de Dios. Cuánto amor. Pero el pueblo de Israel, como muchos de nosotros, hicieron sus oídos sordos. Tornaron sus cabezas para no mirar. Decidieron continuar caminando en la dirección contraria a su Dios. Perseveraron en su pecado, aun cuando habían sido testigos de la fidelidad y la misericordia y el poder con que su Hacedor les había llevado a tierras de libertad. Este pasaje de Isaías nos muestra la condición de una nación
del pueblo de Dios, rebelde y olvidadizo, perseverando en el pecado. Israel había desandado el camino que le había llevado al sufrimiento y al dolor. Pero en medio de esta condición, aún así vemos al profeta, vemos a Dios hablando a través del profeta palabras de amor, palabras de misericordia, palabras de bondad para con el pueblo. En medio de esta condición, el profeta nos muestra también el arrepentimiento de este pueblo y cómo Dios, lleno de amor, les devuelve la esperanza, les perdona y les promete el regreso al lugar de donde nunca debieron salir. El pueblo de Israel, en medio de su quebranto, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, se acordó de Dios. Y ahí vemos en este pasaje, vemos a Efraín como una de las tribus de Israel, como ejemplo de la nación, tornándose a Dios, reconociendo su pecado. Y Dios, en su misericordia, les devuelve la esperanza, les promete el regreso, el llanto y el reconocimiento de su maldad y su pecado. En medio de este arrepentimiento, Dios les oye y les restaura. La razón por la que Dios ha movido mi atención a este pasaje, creo, es porque el pueblo de Dios, hoy, tú y yo, en este tiempo, estamos viviendo en circunstancias no muy lejanas a las de entonces. Solo basta mirar un poco las estadísticas de la iglesia de hoy, prestarle un poco de atención a lo que está pasando en la iglesia cristiana de este tiempo. Y nos daremos rápidamente cuenta de cuán apática, fría y lejana está la iglesia de las verdades y la comunión con su Dios. Un pueblo que ha perdido el temor de Dios. Vemos con tristeza lo que está pasando en esta nación. Y no voy a abundar porque estoy seguro que todos ustedes saben. Vemos con tristeza cómo esta nación, que una vez fue fundada en el temor y en la palabra de Dios, hoy se aleja, aprobando todo lo que a Dios no le hará. Pero si eso es triste, hermano, es más triste ver cristianos abogando por aquellos que han llevado a esta nación a donde está. Y comentaba con el pastor antes en esta mañana, cuando llegamos, estábamos conversando, y decía, Dios ha puesto desde esta mañana en mi corazón la idea, el pasaje, maldito el hombre que confía en el hombre. Y me decía, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Dónde está tu confianza? Si mientras pasaban estos días, quizás usted como yo estábamos intranquilos pensando qué podía pasar. Y de hecho, ya vimos lo que pasó. No hay vuelta de hoja. Estamos donde estamos. Y no creo que vamos a subir. Vamos a seguir escalando hacia abajo. Esa es mi opinión. Pero tengo en mi mente y en mi corazón el hecho de que
Mi familia está aquí y sabe cuán apasionado soy a veces en cuanto a política se refiere. Confiando en hombres, ¿qué pudieran hacer? ¿Quién es el que va a hacer? ¿Cuál pudiera ser? ¿Quién pudiera ser el presidente? Bueno, en mi caso, una decisión más. No sé qué es suyo. Maldito el varón que confía en el hombre. El pueblo de Israel en ese tiempo también había puesto su esperanza, había puesto su confianza en el hombre, en las naciones vecinas, en Egipto, en Siria, en los que podían ayudarle, en el rey tal o en el rey más cual. Y la historia se repite, hermanos. Vemos al pueblo de Israel pidiendo rey. Y allí Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel, el juez, se molesta con el pueblo y va y le dice a Dios: mira cómo me han dejado. Samuel pensaba que lo habían desechado a él. Y si usted ha leído la historia, sabrá la respuesta de Dios. Samuel, no es a ti, es a mí, a quien me han desechado. Yo que los saqué, yo que los cuidé, yo que los alimenté por 40 años, yo que los entré, yo que les di libertad, yo que les he dado paz, yo que les he dado abundancia, y ahora quieren rey. Queremos ser como las otras naciones, le dijeron a Samuel: danos rey. Cualquier semejanza con la realidad, ¿no? Tal vez no sea pura coincidencia, ¿verdad? Queremos rey. Y la iglesia hoy tal vez está orando por también, pidiéndole a Dios un rey. Hermanos, tenemos rey. Rey de reyes y Señor de señores. Paremos de esperar en lo que puede hacer allá afuera este mundo, que ya sabemos a dónde va, ya sabemos su final. Busquemos mejor a Dios, ¿verdad? La iglesia se ha convertido en y cuando hablo de la iglesia hablo en sentido general, hermanos, porque la iglesia somos tú y yo. La iglesia es el cuerpo de Dios donde quiera que esté. Cuán apáticos, cuán fríos, cuán lejanos estamos de las verdades de Dios. Cuánto necesitamos leer la Escritura y no lo hacemos. Y vuelvo y repito, Dios me está hablando a mí, hermanos. Vemos un pueblo que ha perdido el temor de Dios. Profetas que falsean la palabra de Dios prometiendo bienestar en lugar de juicio por el pecado. Muchos de los sermones que abundan hoy han borrado la palabra pecado y la han sustituido por un montón de sinónimos. Hay por ahí encantadores, no voy a decir de serpiente, pero de oídos, encantadores de oreja. Y la gente corre a buscar allí ahora me viene a la mente al flautista de Hamelin, ¿verdad? Con su flauta allí. Gracias. Bueno. La otra parte no la voy a usar, tampoco fuerte, ¿verdad? Pero el ejemplo, ¿cuánta gente corre detrás de la palabra de alguien
oh, qué famoso fulano. Oh, qué famosa la iglesia tal. Oh, cuántos ministerios tiene. Oh, si vieras la adoración, la banda, el humo, las luces. Y allá va la gente. Allá va. Prometiendo bienestar en el lugar de juicio por el pecado. Un pueblo que hace ídolos de sus finanzas, ídolos de sus programas. Un pueblo que usa sus altares para ensalzar al hombre y no a Dios. Altares donde el incienso que se quema es extraño, donde la oración está diseñada para entretener y no para ensalzar el nombre de Dios, para guiar al pueblo hasta su presencia. Cualquier cosa menos eso. Un pueblo al que le urge no la presencia de Dios. Un pueblo egoísta que busca a Dios solo cuando lo necesita. Hijos que solo se aparecen a la casa a pedir. ¿Verdad? Los que llevamos mucho tiempo en la iglesia tenemos esa experiencia, ¿verdad? Tenemos estrellas que aparecen y de momento se desaparecen y luego aparece. Es como magia, ¿verdad? Qué triste, qué triste. Estoy en problemas. Vamos a buscar al Señor. Ahora y antes. Así estaba el pueblo de Israel, estaban bien. Estaban bien. Hasta que ya no estuvieron. Hasta que Dios con su disciplina llegó. Y entonces fue yo. Y fue el crujir de dientes. Y fue el sufrimiento. Nunca teníamos que haber llegado ahí. Nunca tenemos o debemos llegar a ese momento. Un pueblo al que no le urge la presencia de Dios. Hijos que se aparecen a pedir, a quienes le importa más lo que el mundo y su desenfreno ofrece que la santidad y la comunión con su Padre Celestial. El pecado nos aleja de la presencia de Dios y trae juicio, hermanos, y disciplina de parte de Dios. No podemos esperar estar cerca de Dios mientras perseveramos en el pecado. Más, en el arrepentimiento y en la confesión abunda algo. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestro pecado, abunda la misericordia, abunda la bondad y abunda la bendición de parte de Dios. La eternidad no alcanza para contener el amor de Dios. Mas perseverar en el pecado solo nos traerá dolor y sufrimiento. Hermanos, este pasaje, aunque en su contexto específico es para Israel y para el tiempo en que fue escrito, encierra enseñanzas y principios que son vitales para vivir la vida en Cristo hoy. Principios espirituales que gobiernan nuestra relación con Dios hoy y ahora. El Dios de Israel es el mismo Dios de la iglesia hoy. De este pasaje podemos extraer 3 principios vitales para vivir hoy. Y pensaba, uno de ellos, no importa cuán lejos te hayas ido
Dios te ama. Dios te ama. La rebeldía de Israel le había llevado muy lejos. Tan lejos que lo sacó de su tierra. Lejos de su tierra y lejos de Dios. Hermanos, el pecado nos aleja de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Nuestro pecado nos aleja a nosotros de Él. Yo se pregunta a veces, ¿y dónde está Dios? Donde mismo siempre ha estado. Pregúntate mejor, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Dios te ama. Pero hermano, Dios se rehúsa a dejarte como estás. Dios no te va a dejar como estás. El pecado nos pone lejos de Dios. Es David quien mejor tal vez describe esta lejanía de Dios. Ahí en el Salmo 51 vemos a David hablando y diciendo: hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que tú, Dios, has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y dice David: crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. David había ido muy lejos con su pecado. Lo que conocemos la historia, sabemos. David ahí había robado la mujer de uno de sus capitanes. David tenía muchas mujeres, pero se vino a fijar en esto. Y esta es la condición cuando el profeta Natán viene a David, le confronta con esta realidad. Viniste a coger la única oveja de él, pero no le bastó con eso. Mandó a este hombre al frente para que lo matara, porque no quiso, mientras sus compañeros estaban en la guerra, disfrutar de la compañía de su esposa. David fue muy lejos, muy lejos con su pecado. Lo ocultó, y lo ocultó por mucho tiempo. Solo él sabía cuán lejos estaba de Dios. En su pecado solo había experimentado dolor, y lo leíamos anteriormente en este Salmo 51, donde se refleja este tiempo por el cual David estaba pasando. La ausencia de Dios para David, o con David, en esta ausencia él había perdido el gozo y sus huesos se secaban dentro de él. Eso es lo que hace el pecado en nosotros también cuando perseveramos en él. Tenemos el ejemplo también del hijo pródigo, este joven que le pidió lo que no le tocaba aún a su padre y se fue a tierra lejana. Se apartó de su padre y allí se hundió en su pecado.
El pecado solo, hermanos, nos aleja de Dios y nos hunde en el dolor y la desesperación por su ausencia. Ausencia de ese Dios que Jeremías nos dice que nos ama con amor eterno. Para los que gustan buscar en sus Biblias, pueden allí verlo en Jeremías capítulo 31, verso 3. Ninguna distancia o pecado cambia del amor de Dios. Eso es una verdad, es una realidad. Hermanos, pero nuestro pecado sí nos aleja a nosotros de Él. Dios nos atrajo a Él cuando estábamos perdidos en nuestra inmundicia. Y Cristo nos salvó. Gracias, hermano. Hermanos, pero cuidado. Cuidado, no estemos perseverando en aquello que sabemos no agrada a Dios. Porque de la misma forma que confrontó a Israel con su pecado, así también a ti y a mí no nos dejará sin disciplina. Y es el autor de la carta a los hebreos quien nos recuerda: además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6. Márquelo en su Biblia. Sí, hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama con amor eterno. Pero porque nos ama, hermanos, no nos dejará en el pecado. No nos dejará en el pecado. Otra de las verdades que podemos, o principios que podemos extraer de este pasaje: necesitamos reconocer y arrepentirnos. Jeremías 31, 8 nos cuenta la parábola del hijo pródigo que, estando en medio de los cerdos y comiendo lo que los cerdos comían, dice que miró arriba y se acordó de dónde había salido. Este joven tuvo que llegar a la condición más baja para reconocer de dónde había salido. Hermanos, son ejemplos extremos, pero es importante que los mantengamos en la memoria, porque como al pródigo o como a David, también a nosotros nos puede pasar. Mientras retengamos allí, mientras escondamos allí aquello que sabemos no es lo que a Dios le agrada, como a David, nuestros huesos se han de secar. El pueblo de Israel, en medio de su destierro, alzó sus ojos a Dios, y vemos en este pasaje, en la figura de Efraín, al pueblo de Israel reconociendo su pecado y arrepintiéndose. También David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, lloró amargamente por su pecado y se arrepintió de su mal camino. Hermanos, es menester que escuchemos la palabra de Dios, de la fuente, que es la Escritura. Porque, hermanos, hay muchos por ahí, hay algunos por ahí que predican un amor y una gracia distorsionada. Una gracia y un amor distinto al que las Escrituras revelan. Pretenden enseñar que a Dios podemos venir tal como estamos, una y otra y otra y otra y otra vez. No. Él nos ama tanto que nos recibe tal como estamos. No. Esa afirmación no la encuentro en la Escritura.
cuidado. Es el Señor Jesús quien nos dice que aquel que poniendo en sus manos en el arado mira atrás, no es digno del reino de los cielos. No, hermanos, Dios nos ama, pero se rehúsa a dejarte tal como tú estás. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios nos lleva a la contrición por el pecado, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la confesión y nos lleva a la restauración de la comunión íntima con Él. Ese es el amor de Dios. Solo en el reconocimiento del pecado y en un espíritu humillado y arrepentido es que podremos acceder a la presencia de Dios. Muchos, y tal vez nosotros, hemos estado orando por tiempo sin recibir respuesta. Hermanos, es triste, pero muchas veces nuestra oración no tiene respuesta porque como estamos, no podemos entrar a la presencia de Dios. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin perdón de pecado no hay intimidad con Dios. Donde está el pecado, no está Dios. Solo en nuestro arrepentimiento y nuestra humillación podemos entrar en la presencia de Dios. Siga orando todo lo que usted quiera. Pero hermanos, en su oración, preséntese humillado delante de Dios. Arrepiéntase de sus pecados y de los míos. Al santuario de Dios solo tienen acceso los limpios de mano y de corazón puro, nos dice el salmista allí en el Salmo 24, en el versículo 4. El arrepentimiento es cambiar de rumbo, es mirar de donde íbamos y cambiar la dirección, tornar la espalda hacia la dirección en que andábamos y comenzar a caminar en esta nueva dirección, alejándonos un paso a la vez. Hermanos, en nuestra relación con Dios, en la vida cristiana, déjenme decirles algo. Algunos piensan que hay, como en las películas de ciencia ficción, que se puede brincar a la velocidad de la luz. ¿Le voy a decir algo? No. Lleva trabajo, lleva esfuerzo, lleva comunión, lleva tiempo, lleva tiempo, lleva tiempo. Sí, alejándonos un paso a la vez, pero alejándonos de aquello en lo que estábamos perseverando. Eso es arrepentimiento. Hermanos, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin perdón de pecados no hay comunión con Dios. Sin la comunión con Dios solo encontraremos dolor y sufrimiento. La ausencia de Dios provoca esa sed que describe David en su salmo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Como decía ahorita, donde mismo estaba, en el mismo lugar donde lo dejaste cuando te fuiste, ahí está. ¿Y sabe qué? Está esperando por ti. El tercer
Dios perdona y restituye. En este pasaje vemos cómo Dios se alegra con su amor por Efraín, poniéndole de vuelta en la posición de la que nunca debió haber salido. El pueblo de Israel nunca debió salir de la buena tierra en la que Dios le había plantado. El pueblo de Dios hoy, tú y yo, no debemos salir de la buena tierra a donde Dios te ha traído. No esperes por la disciplina de Dios. Vive conforme a su voluntad, a sus principios, a sus mandamientos, que dice la palabra, no son gravosos, sino que son de beneficio, de bendición. Dios perdona y restituye. La parábola del hijo pródigo termina con una imagen maravillosa de arrepentimiento. A todos nos gustan los finales felices, ¿verdad? Esta parábola termina con un final feliz. Esta historia del pueblo de Israel, allí en Jeremías capítulo 31, termina con un final feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hijo volvió al hogar arrepentido, vino buscando perdón y restauración. El hijo que había muerto ahora había resucitado, había vuelto al amor y a la comunión con el Padre. Dios es como este Padre. Dios como este Padre también nos está esperando con ansias. Ansias para restituir, ansias para bendecir, para volver a tener comunión contigo y conmigo. Dios es justo y no tolerará el pecado, mas Él espera por nuestro retorno. Como Israel en su destierro alzó sus ojos a Dios en arrepentimiento, y Dios los escuchó y los perdonó y los restituyó y los bendijo, así también a nosotros nos oirá y nos restituirá y nos bendecirá cuando en nuestra lejanía alcemos nuestros ojos al monte que es Jehová, Dios de los ejércitos, creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre celestial. Alzamos los ojos buscando socorro. Como salmista también nosotros podemos decir: mi socorro, lo decimos todos, ¿verdad? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, para concluir, solo les recordaré que no importa dónde te hayas ido, no importa dónde estés, no importa cuán lejos estés, cuán profundo en tu pecado estés, Dios te ama y está esperando que en tu dolor alces tus ojos a Él, reconociendo tu pecado, y arrepentido te vuelvas a Él. Nunca, nunca alguien te ha amado como te ama Él. Un amor que aun cuando nosotros éramos enemigos, a su tiempo Cristo murió por ti y murió por mí. El precio de tu pecado fue sobre Él, nos dice el profeta Isaías, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nada cambia su amor. Su amor es por la eternidad, pero Él es santo y en su presencia solo entran los limpios por la sangre de Cristo. Nos dice Juan allí en Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22,
versículo 14. Mantente fiel, mantente limpio, mantente en comunión, porque solo así disfrutaremos del cuidado y de la bendición de Dios. Hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. Espero que su palabra les haya bendecido. Gloria al Señor. Dios es bueno. Tan bueno que nos habla, trata con nuestras vidas. No importa dónde te encuentres, a dónde hayas ido y dónde hayas caído, Dios te ama. Es el punto.